La primera vez que investigué en Alfarnatejo, apenas encontré historias vinculadas con el mundo del misterio. Y es que es importante el dar con la persona adecuada, con el custodio de ese conocimiento antiguo. Bueno, de no contar con casos, al final he atesorado un cúmulo enorme de circunstancias curiosas que han venido ocurriendo en las últimas décadas, desde casas encantadas, pasando por milagros religiosos, hasta la presencia de extraños diablos. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Todos los pueblos tienen su casa encantada. Parece que Alfarnatejo tiene una que quizás no es tan conocida a nivel popular como otras viviendas, pero que vosotros, como sí tiene que ver incluso con vuestra familia, sí habéis conocido toda su historia. Y parece que esto viene incluso desde antes de la guerra. Me gustaría conocer un poquito por qué manos ha ido pasando y qué tipo de acontecimientos se han ido viviendo allí. Es calle Tiburcio Arnaiz, eso sí, ¿verdad? Justamente al lado de la casa de mi abuela. De hecho, la casa perteneció a mi abuelo, la compró. Claro. Esa casa pertenecía a mi abuelo y por circunstancias pues la perdieron. Pues entonces mi abuela compra esa casa, mi abuelo muere sin haber hecho papeles de la casa. Ajá. Entonces la gente que le compró la casa cuando mi abuelo muere, estalla la guerra civil y vienen a por la llave de la casa. Entonces mi abuela pues le dio la llave, no tuvo ningún problema. La casa era un cajón. Mi abuela, que yo era una casa que mi abuelo no llegó, le hizo algo de obra. Digo, la pared de la calle toda la tuvo que echar desde abajo. Mi abuela, claro. Aquello era nada. Cuando termina la guerra, pues fueron para que mi abuela recuperase la casa, pero mi abuela no quiso mover. No, mi abuela porque no quiso. Ella había que porque sabía que si se metía podía tener represalias, que no, ella no. Claro. Sí. Entonces, pues la casa se perdió, que hoy día ya ha vuelto a la familia, fíjate tú. La compró una prima mía, el marido y una prima mía. Y en esa casa, pues mi abuela, mi bisabuela, como pegaba a su casa, pues tenían una chimenea y ellos iban allí a hacer comida en la chimenea. Sí. Entonces mi bisabuela contaba que allí veía algo ella, que allí un malestar en la casa, que no querían, que le dijo, mira, yo no voy allí a hacer más a la comida, no voy, porque me han pasado unas cosas muy raras y ella no contaba lo que... No decía lo que era, pero algo fuerte tuvo que ser. Lo último, una cosa que contó, que dice que estaba haciendo ella la comida, eso sí fue una de las cosas que contaba, que me contaba mi madre y mi abuela, que ve como una serpiente grande, subir por las escaleras para arriba. Madre mía. Entonces mi abuela se va detrás de ella, una casa muy pequeña, la casa es nada. Sí. Y se va detrás de ella. Cuando llegó, allí no había nada. Nada. Bueno, pues esta gente compra la casa y empiezan a tener problemas con la casa. Me escuchan cosas raras. De hecho, había una persona que dice que vio unas manos y le dieron 2 bofetadas en la cara sin nada más. Manos invisibles. Esta gente, pero... sí, como unas manos invisibles le dan 2 bofetadas. Y esta gente se van a Málaga y uno de los últimos que estuvo en la casa estuvo trabajando en mi casa con mi padre, que fue el que te digo yo que contó lo de las bofetadas. Sí. Y se van a Málaga y esta casa después la compra un señor con una hija, que la hija no estaba bien. Pues esta niña se crió en la sierra y no sabía ni hablar. Claro, vive sin vida social durante mucho tiempo Total, que cuando viene al pueblo, pues ella sí que contaba que había cosas en la casa, decía susto, ella no sabía hablar, ¿no? Pero decía susto, se iba por la noche a la calle, a barrer las calles y decía susto, y le decíamos, María, pero no, de noche es para dormir, de día tú sales y barres, y ella al contrario, ella de día dormía y de noche salía, no le daba miedo estar en la calle y no quería estar en la casa. Claro, o sea, prácticamente barría con tal de no estar en la casa de noche. Claro. ¿No? Y entonces, pues yo lo que tengo ahí entendido, que hay algo, que no saben si es que hay alguien que esté enterrado, que pasaban cosas raras ahí. Claro. Y entonces, pues no se sabe el por qué. Sí sé que hay... No sé si pero algo hay raro ahí. Pero que ya venía de antes también. Venía de antes, con lo cual no sabemos... O sea, no mi hay abuela, mi tía, yo tengo una tía que ya falleció, que ella su teoría sabe dónde...
que siempre decía, cuando yo eso, si arregláis la casa o algo, miráis ahí en tal sitio, porque ahí tiene que haber algo raro. ¿Tipo enterramiento? Lo que sea. Lo mismo ahí mataron a alguien, la metieron ahí en la chimenea o la enterraron por ahí, porque el miedo más o menos partía de ahí. De la zona de la chimenea, las cantareras. Tú sabes que en las casas antiguamente había unas cantareras que era donde ponían los cántaros de barro. Claro. Pues ahí de la chimenea a las cantareras era siempre donde ellos veían cosas que no eran nada. Y yo, de hecho, de pequeña, y mi hermano, nos íbamos a dormir con mi abuela y yo he oído ruido por las noches. Se oía como cuando tú meces con una mecedora, tú empezabas en el hueco de la noche. Yo me daba miedo de irme a la casa de mi abuela por eso, como arrastrar cadenas. Oíamos, y esa casa estaba cerrada entonces. Claro. Que no había nadie, no había vecinos, no tenía una explicación. Pero... Y más allá de esa serpiente, ¿se veía algo? ¿Se veían lo que conocemos como un fantasma, una figura? Una vez contó que vio una mujer vestida de negro, subí las escaleras para arriba y ella se fue detrás y allí no había nadie. Tampoco había nadie. No había nadie. Y dice, pero bueno, ¿tú dónde vas? Una mujer vestida muy de negro y subió las escaleras para arriba y después ella sube detrás y no ve a nadie. Claro. Entonces, pues estas cosas que cuentan... ¿Y se supone que siguen ocurriendo todavía? ¿O? La casa está cerrada, la han comprado, está cerrada, la quieren reformar, pero ahí... Yo a mi prima le digo, cuando vaya a hacer obra, llámame porque yo quiero estar ahí a ver si... Para ver qué es lo que sale, hay ¿no? algo. Sí, porque está claro que algo tuvo que pasar. Lo que no hay es constancia. Que mataran a alguien allí. Que mataran a alguien, una muerte violenta, un enterramiento... Claro. Mira, es que claro, cuando hay enterramiento y hay cosas, pues normalmente da miedo. Te voy a contar lo que pasó tú en la casa aquella de enfrente de la Virginia, quedó muy chiquitilla. Pues aquella casa eran dos, ahora son dos, pero antes era una. Que no era chica para una casa. Pues en aquella casa, dije, voy a arreglar el rincón, que tengo una ladera muy vieja y me han traído una ladera del campo muy buena para ponerla en el rincón para la candela. Pues bueno, para que te crees que salió del rincón de para poner la lavadera aquella. Pues un cadáver. Un cadáver, los restos de niños chicos. Vaya. Anda. Que quedaron de miedo. En la iglesia del pueblo sacaron mucho... es que antes decían que estaban los cementerios. A la vera del altar se ve que traían los enterramientos y cuando arreglaron la iglesia, pues sacaron, yo de pequeña no podía estar allí sentada porque me daba un pánico que no veas. Claro. Y yo me dejé, cuando hacían lo de la Semana Santa y las personas mayores se quedaban allí en el Jueves Santo por la noche, me decían, quédate ahí hasta que yo venga, y yo no podía. Yo me tenía que ir a la puerta porque no podía allí. Y cuando arreglaron la iglesia, yo dije, ya está, porque eso yo no podía estar. Sacaron un montón de cadáveres de un enterramiento y después lo han vuelto a poner donde estaba. Sí. Pero yo ahora no me da miedo, pero de pequeña era que no podía. Había algo que, por eso te digo, que lo mismo hay algo enterrado. Lo más seguro. Que por eso de miedo, porque muchas veces estas cosas... El padre Tiburcio Arnaiz fue un sacerdote jesuita nacido en Valladolid, pero que pasó buena parte de su existencia en la provincia de Málaga, recorriendo todos sus municipios. Allá por donde iba dejando huellas de su poder, de sus capacidades sobrenaturales. Precisamente en Alfarnatejo ocurrió un acontecimiento extraordinario relacionado con la lluvia. Bueno, Tiburcio Arnaiz es un personaje muy querido por muchísima gente. Él era de Valladolid, ni siquiera había nacido en Málaga, pero pasó tanto tiempo en nuestra provincia que la verdad es que era muy seguido y muy devocionado por todo el mundo. Y de todos los pueblos malagueños, en Alfarnatejo se ha quedado un recuerdo muy especial de la figura de Tiburcio, porque allí no solamente demostró que era una gran persona, preocupado por todo el mundo, sino también se produjeron algunos acontecimientos curiosos. Y hay uno de ellos que es el que más me llama la atención, que ocurre aproximadamente en el mes de abril-mayo de 1925 y que tiene que ver con una época de sequía, una sequía que parece que se soluciona de manera milagrosa gracias a Tiburcio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ocurrió aquello? Pues mire usted, yo sé que dije que el campo se estaba secando, porque no llovía y estaba todo muy seco, y secando ya hasta el campo lo sembrado. Sí. Y dije que luego los que había en el pueblo, ya no era más haberle dicho al padre Arnaiz
que no hubiera dicho una misa para que lloviera. Y dice que hablaron con el padre Arnaiz, vaya, que lo concedieron que viniera el padre Arnaiz al pueblo otra vez, porque vino 2 o 3 veces. Sí. Y empezó a llover, y no llovía, y dice que estaban todas las tres misas, decía una misa para Santo Cristo para pedir agua. Claro. Porque es que estaba el campo de Caldo. Sí. Y dice que cuando la gente iba a salir, entraron raros. Sí. Y dice, mira, si está lloviendo. Y el que llevaba al niño chico, ay, no salgas que mi niño me vaya a mojar. Digo, pero si está lloviendo a mares. Y el padre Andrés se metió en la sacristía y ya lo salió para hasta otro día. Claro. Que estaba lloviendo, que cayó una percha de agua, que el campo se revivió. Ajá. Y fue una lloverísimo. Claro, es un acontecimiento, la lluvia, que no era normal en No plena era sequía, normal, que no era apareciera normal, de y golpe. lo que estaba que se te estaba secando ya todo. Sí, sí, que eso... Porque hay cosas que se esperan de un día a otro, Sí, 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 se estaban perdiendo pero ya las se estaba cosechas, perdiendo, sí. se estaba secando todo. Ujú. ¿Y esa placa exactamente qué decía? Sé que es difícil recordarlo porque ya no... Mira, el padre Tiburcio Arnaiz pasó por aquí, haciendo bien a todos, reconstruyó nuestro templo que se hundía, regó nuestros campos apenas brotan tanto padre. Yo creo que era así, mire usted, porque yo ya soy muy mayor y me puedo equivocar. Claro. Pero sobre él así era, y no igual, parecido. Claro, ese recuerdo tan bonito que quedó en su momento, que luego al parecer lo quitaron, pero esa placa se volvió a poner hace poco, ¿no? Y queda ahí como prueba de que ocurrió el prodigio. Pero Tiburcio, las veces que ha estado en el municipio, parece que ha obrado también otros prodigios. Se habla de gente enferma que al contacto con Tiburcio se curaron. Y hay una historia que me contabas antes, Maritrini, que tiene que ver con una visita de Tiburcio Arnaiz a una vivienda y parece que él intuyó que había una persona que necesitaba más ese vaso de leche que le pusieron a él sobre la mesa. Claro, ¿no? pues lo llevaron venían al pueblo y lo llevaban a la casa de la gente, digamos, más pudiente de lo que... Sí. Porque en aquella época la leche lo tomaban... Era casi un lujo, ¿verdad? Un lujo. Ajá. Entonces lo llevaron a esta casa y le ponen el café y dice, no, yo no me voy a tomar este café con leche, se lo podéis llevar a la señora que está en la cocina, que era la muchacha que trabajaba en la casa, que le hace más falta que a mí. Y él ni vio a la mujer, estaba embarazada, la chica que estaba en la cocina que trabajaba estaba embarazada, y le pusieron el vaso de leche. Sabía él que estaba allí en la cocina sin haberla visto. Él tenía esa intuición, ese don, ¿no? de saber cosas Mi que mamá no... decía que el padre Arnaiz era que era santo, Sí, lo Mi decía todo abuela el lo mundo, decía que ¿verdad? era santo, sí. porque yo era chica. Sí. Y mi mamá, que ella no perdía lo que fuera que hacía en la iglesia, no me acuerdo cómo ella decía. Pero yo que era chica, y que me llevaba a mí siempre, cogía, porque yo era chiquitilla. Que hay Claro. que decir, por cierto, y esto es importante, que usted estaba presente, aunque muy pequeñita, Claro. pero estaba Chiquitilla, presente sí. cuando ocurrió aquel milagro, Sí, ¿no? sí, La llevaba mi abuela en Sí, los brazos. claro. Mi madre nació en enero del 25 Sí, y esto pasó pues abril o mayo del 25. sí. Y mi Pero- abuela lo contaba. Mire usted, en el San Mateo decía mi mamá, que yo no me acuerdo porque era chica, Sí, y decía mi mamá que tocaban la misa. Había gente que no había ido a misa desde que la bautizaron, porque los pueblos chicos, unos ganaderos, otros del campo, otros, que iban a misa poco. Y dice mi mamá que viniendo el padre Arnaiz ponía la iglesia así. sí. Llevaban hasta los niños chicos para no perder, desde a los ribezolos, ibas con los niños brazos. Tenía Así. como esa atracción, Sí, decía mi ¿no? abuela Dice tenía que era una capacidad cosa de que atraer a la gente, que atraía a la gente. Que se ponía un discurso y luego dormía en la sacristía, tenía su cama y dormía allí. Bueno, dormía. Dormía aún, porque la cama muchos días en que estaba igual que la hacía. Sí. Le ponía en la cama y dice que cuando iban... Que eso es un misterio, parece que nunca dormía, nunca ¿no? dormía. En mi pueblo son muchos del padre Arnaiz, porque como estuvo allí, Claro. pues lo querían mucho. Se le tiene más cariño, ¿no? Y sí Mucho decían cariño. también que cuando daba misa era como si cambiara físicamente. De hecho, me hizo gracia, Sí. se transfiguraba. Y hay una reseña de una monja que decía, el padre Tiburcio no era precisamente guapo, pero cuando daba misa Eso parece dice mi abuela. que se embellecía. Mi ¿no? abuela decía que tenía algo Sí. que cuando estaba diciendo la misa se Sí. transfiguraba. Dice, tenía un don de atraer a la gente que tú
te quedaba embobado mirando como cuando hablaba, cuando predicaba, cuando... Y había otra historia que también me has contado fuera de cámara, que tiene que ver con alguien que había consumido carne y parece que Tiburcio lo intuyó. Tenías que tener, para comulgar, había que esperar un tiempo. Tú no como ahora que tú te tomas el desayuno y vas y comulgas. Entonces no sé si tenías que haber comido la noche antes o unas cuantas horas, no sé exactamente el tiempo. Y entonces pues había una persona del pueblo que dijo, pues yo me voy a asegurar a ver si es verdad que es santo. Y se hartó de comer, y fue a que le diera la comunión, y cuando estaba puesto para dar la comunión, le negó la comunión. Se pasó de largo y no de la dio. O sea, de nuevo había intuido... Pasó de largo y no le dio la comunión. Él hizo varias visitas porque iba a ir con... No me acuerdo, llevaban unas señoras que se iban también con él. Ah, sí, es verdad. Sí. Y entonces pues a los niños, a toda la gente que pobre, le daban escuela. Sí. Los días que estaban en el pueblo se preocupaban por la gente que estaban necesitadas de todo. Claro. ¿Y todavía existe ese recuerdo por Tiburcio en el pueblo? ¿O Sí. se ha ido olvidando? No. Al día de hoy, ya te digo, existe una calle en el pueblo que se llama Padre Arnaiz. Sí. Y esto pues viene, mi abuela ya conocí, bueno, estando mi abuela ayer, mi abuela Sí. falleció en el 72, ya existía la calle esta, Claro. que le han cambiado los nombres a casi todas las calles, a esta no. A esa no. O sea, allí se le sigue queriendo prácticamente Allí igual, sí. ¿no? Claro. Hay testimonios que aterran con solo escucharlos, si somos capaces de meternos en la piel del protagonista. El que vamos a oír a continuación es muy de la España extraña. Vamos a hablar de un campesino que en mitad de la noche, por un viejo sendero, tuvo un singular encuentro con un ser muy especial. Más o menos sobre los años 40 o 50, un señor llamado Diego Pascual tuvo una experiencia curiosa en mitad de una noche cerrada, Sí, noche de Diego, lluvia, Mari. y le Sí. ocurrió algo llamativo. Ante todo, ¿por qué se encontraba este señor en esa zona concreta? Pues este hombre vivía en unas cortijadas que hay en el pueblo que era Pulgarín. Pulgarín. Ahora ha ido... Ujú. Y entonces pues ni había carretera, no había nada más que Claro. unas veredas. Sí. En muy mal estado porque eso era un camino como para animales. Ese camino se hacía en mulo, en caballo, y este hombre pues había que venir al pueblo a comprar cosas a ver a la familia que también tenía en el pueblo, pero venían normalmente siempre la gente del campo venía por algo al pueblo, venían a comprar o venían, y este hombre viene y se le hace tarde. Claro. Este hombre era muy devoto de nuestro Padre Jesús de Río Gordo, porque en mi pueblo hay gente que estaban casados con gente de Río Gordo y siempre a nuestro Padre Jesús de Nazareno se ha tenido devoción. Gente del pueblo le tenía devoción, incluso mi abuela también, Sí. que era también descendiente de Río Gordo. Y vino y se le hizo muy tarde. Y entonces cuando ya el hombre va fuera del pueblo, una noche cerrada de niebla, lloviendo, eso lo contaba él, mi abuela, mi madre, se le hace de noche. Y cuando va ya saliendo del pueblo, pues dice, Dios mío, porque ¿cómo me pondré yo esta noche en mi casa, Padre Jesús? ¿Cómo me pondré esta noche en mi casa? Y dice que al momento se le pone delante una persona, un hombre con una cruz y una luz. Y dice que fue hasta llegar a su casa, y llegando a su casa desapareció la luz. Dice que él fue todo el camino asustado, que él ni habló ni le dijo nada, nada más la luz delante de él, una luz, una claridad, y llegó a su casa, y en la puerta de su casa la luz desapareció y el hombre desapareció. Claro, o sea, gracias a esa luz el hombre pudo ver Llegar el camino, a su casa, llegar a su casa. claro, porque eso era una vereda que, bueno, yo he conocido, Un camino malito. yo he conocido Malo, claro. eso, yo me acuerdo cuando hicieron la carretera, y yo he conocido la vereda esa, que mi padre iba con los mulos por ahí, y eso era, pero había sitios que te tenías que bajar del caballo para poder, porque te daba miedo de caer al río, Normal, claro. del malo que era el camino. Y se ve que esa figura que él interpreta como el él era nazareno... muy, por lo visto, él lo contaba y él no quería que eso se contase, porque él decía que eso lo iban a poner Claro, por loco. por loco, y él no quería que se contase, pero él era muy muy devoto de nuestro Padre Jesús, y él dice que la luz hasta la misma puerta de su casa, llegaba a la puerta de su casa y desaparece el hombre con el farol, con la luz, dice que iba como con una luz, como con un farol, y desapareció. Claro. Y lo curioso es que esa figura conoce el camino hacia la casa de este señor, porque lo lleva Dice justo que hasta la misma puerta de su casa donde él vivía.
Este hombre emigró a Barcelona, se fue hace muchísimos años y, Ya se ha y muerto, murió, Diego. el hombre murió, Ya murió. Desmayó. hace muchos años murió. Claro, me imagino que aunque él no quisiera contarlo por ese pudor, Sí, no, porque aquello decía que lo iban a Él poner. se lo él contaba era a los suyos, a los de a la la gente familia. más cercana, claro. Pero hacía la gente no porque se reían, Sí. se ríen de mí. Pero supongo que aquello le cambiaría la vida, ¿no? Porque yo me imagino a alguien que tiene devoción hacia una imagen y que esa imagen se te aparezca. Este hombre era muy creyente. Es que era muy muy buena creyente. persona y muy creyente. Claro. Era muy bueno. Yo siempre he oído, yo no lo llevaba a conocer. Pero sí me han contado que era muy bueno Y tuvo muchos hijos. y era Mucho. muy bueno, muy buena gente. Ujú, Y él era muy devoto era muy creyente. claro. Ahora es el momento de hablar de diablillos, porque aunque estos seres puedan parecer simples mitos extraídos de las tradiciones religiosas, hay personas que dicen haberse enfrentado con ellos. Eso le ocurrió a una señora durante una noche en plena calle de Alfarnatejo. Vamos a hablar ahora de un acontecimiento curioso que ocurre en la calle Padre Arnaiz, Padre Tiburcio Arnaiz, y que tiene que ver con dos personas que se llevaban muy mal, ¿no? Una nuera y una suegra, y parece que ahí ocurre un acontecimiento que tiene que ver con unos seres extraños que de pronto aparecen, ¿no? ¿Esta relación era tan mala realmente entre nuera y suegra? Eso Mire fue. usted, allí había suegras que se querían que hubieran sido a las nueras. Sí. Pero había suegras y nueras que parecía que habían estado en la guerra del Vietnam. Claro, se llevaban a matar. Se llevaban a... Y este era el caso. parece, ¿no? se descartaba. Claro. Porque esto hay en la viña del Señor. Sí. Y en este caso parece que esa suegra termina vengándose de su nuera, haciéndole que vea algo que la deja completamente espantada, A ¿no? espantar. ¿Cómo ocurrió aquello? Porque decía, mira, que viene la procesión, le decía la procesión de los diablillos. Diablillos. Y le decía la abuela, decían que era medio grúa. Sí. La suegra. Y decía que la, Sí, la suegra. sí. Ay, que vi que la procesión de los diablillos y ya veis. Pues dije que lo decían, pero como lo decía que hay tanto, por la voz no dio cuenta. Claro. Y dije que un día le dije, tú no das cuenta mía, ¿no? ¿Te crees que te digo mentira porque te lleve la procesión de los diablillos? Por la muerte de la torre y ya está. Me va a llevar como me va a llevar todo lo que me han mandado. Pero como aquella noche la mujer se va a educar de encontró con el diablillo que la iba. Sí. Dice que con unos cuernos y una luz en la mano iba delante de ella hasta que llegó a su casa. O sea, Y la caminando por la mujer, calle. Eso sí, que la llamó, le dice, levántate, Magdalena, Magdalena, levántate, que vas a ver pasar la procesión de los diablillos. Eso lo contaba mi abuela. Sí. Ahora esas cosas que son leyendas o sean verdad, yo ya no luego lo sé. decían que la mujer era medio grúa. Y Claro. pasaba, dice que ella lo contaba, Sí. que lo vio, a mi abuela se lo contaba, que lo vio un diablo, como iba como en un trono lo llevaban, y decía un diablo grande, como en un trono, y con 4 diablillos detrás. Vaya. Eso lo contaba ella. Claro, y Ahora, se supone eso que sea, pasa por la calle. Claro, paseando como si fuera una procesión. Por eso le decía ella la procesión de los diablillos. Que la va a ver, Magdalena, levántate. Ajá. La suegra y la nuera llevaban muy bien, nada más regularilla. Pero si esa procesión pasó por la calle, alguien más la tendría que haber Porque visto, claro, ¿no? a aquella hora, porque por lo visto dice, contaba mi abuela, a las 2 a las 3 de la mañana, aquella época no había Ah, nadie levantado. bueno, eso es sí. que no había luz ni en las calles. Es verdad, claro. En aquella época no había ni luz. Entonces, pues tú a las 7 de la tarde, a las 8, la gente venía del campo y a esa hora estaban en la cama. Claro, porque Había ¿de qué con el época? candil. De todo estamos hablando antes de la guerra. Antes de la guerra, ¿no? Claro, esto era, pues sería Sí, en había luz. 1920, 1920 y tanto. Claro. Claro, eso lo contaba mi abuela. Mi abuela nació en el 1896. Sí. Y mi abuela lo contaba eso, que se lo contaba a ella la mujer, Ajá. la nuera. Y mi abuela le decía, anda, Magdalena. Y decía a la mujer, eso te lo digo yo, que eso es como te lo estoy contando. Y mi abuela se reía porque mi abuela no le daba... Y ella mi está, abuela la han decía, asustado y "Esto ella- no", decía, Claro. eso será que tú estabas asustada. Y decía, no, que lo he visto, que me ha hecho mi suegra verlo". Claro. Y la imagen era la típica imagen que todos recordamos Sí, del diablo, mi abuela decía iconográfica. mi abuela lo contaba que con unos ojos, con unas luces muy raras, con unos cuernos, Sí. como la imagen, digamos, que nosotros sí tenemos Sí. de lo que es el diablo. Ajá. Mi abuela lo contaba así, por lo menos. Y los diablillos pequeños. Y los diablillos pequeños llevando como un trono y lo llevaban.
Otra leyenda más. Pero que la madrina, ¿verdad? Que decía que la abuela la había ella lo levantado. contaba la Sí, mujer lo aseguraba, con toda no como una leyenda, no, sino ella como lo contaba que como, algo que como vivió. algo que había vivido ella. Claro. Claro, eso si tú lo vives, después nosotros lo contamos como leyenda. Sí. Pero ella lo contaba como que yo lo había vivido en primera persona, claro. Claro. Raro es el pueblo que no conserva una tradición sobre tesoros ocultos. Tesoros, casi todos ellos escondidos por los árabes en épocas cercanas a la reconquista cristiana. Esta tradición también existe en Alfarnatejo, pero lo curioso es que aquí está identificada la zona donde se supone que está custodiado. Hay otra historia, Maritrini, que tiene que ver con un tesoro árabe. En los pueblos es muy habitual esto de existir la leyenda o la tradición de que hay un tesoro guardado en su momento por los árabes. Pero claro, aquí nos encontramos con que a finales de los 80 aparecen en el pueblo unos personajes buscando ese tesoro. Unos planos. Eran árabes. Árabes. Llegaron al ayuntamiento y buscaban sobre unos planos que nadie lo tenía en el pueblo ni cuando éramos conocedores de la historia del tesoro. Ese tesoro. Ajá. Pero no éramos conocedores de que hubiese planos ni que nada de eso. ¿No? O sea que se supone que esos planos serían de la época de la ocupación árabe, ¿no? Claro, es que yo, según tengo yo entendido, cuando los árabes huyen de Comares, Sí. vienen con todos los, digamos, con todas las riquezas que tenían y las dejan por ahí escondidas. Eso es lo que yo he oído, pero no sé si es cierto o... Se suele contar así en casi todos los pueblos, que fueron dejando... Eso. Claro, ellos cuando se marchan... Siempre yo he oído que estaba, y yo de pequeña siempre hay una zona ahí en el pueblo, porque está la carretera ahora que va hacia Periano y Río Gordo, que siempre decían de puerto a puerto hay un tesoro. Siempre lo he oído. Pero... ya no más. Yo sé que esta gente vinieron, estuvieron buscando, pero que hayan encontrado nada, no. Pero cabe la posibilidad de que encontraran ese tesoro y no dijeran nada y se marcharan. No. Aquello es una cueva que de piedra. Porque aquello es muy difícil. Como una pedrita, porque que hay eso muchas es piedras, muchos tonos, es una zona montañosa, muy difícil. Claro. En el ayuntamiento sí que hay una piedra con una inscripción que no se al sabe. día de hoy no se sabe, que me gustaría que tú vayas cuando Sí. vayas y le preguntes al alcalde. Tengo que mirarlo, y que sí. te enseñe la piedra, porque yo he estado muchas veces viéndola y según me contaba el alcalde anterior, Antonio, los arqueólogos no sabían descifrar la piedra, la inscripción que tenía la piedra. Claro. Es como un símbolo muy raro. Habrá que Pero, investigarlo, pues claro. sí, pues me gustaría que la piedra es así. Pero no Sí, sé cómo se la pudieron llevar al ayuntamiento de donde la encontraron. Claro, porque eso pesa una barbaridad. Eso creo que imagino, ¿no? estaba por ahí por el... no sé Por cómo se llama. la roda. No, estaba por... ¿Cómo se llama la parte esta alta del pueblo? Que pega con Río Gordo. La Estrella por ahí. Por ahí. Entonces, pues, no sé cómo se pudieron traer ese pedazo de piedra al Y ayuntamiento. cuando lo trasladan es porque alguien lo descubre, me imagino. Alguien... Sí, no, porque por lo visto esa piedra, según me contaban, esto también te lo puede contar, el del Val de los Pirineos, que creo que fue el que lo trajo. Ah, bien. El suegro del chico Sí. que está en los Pirineos, Antonio. Pues creo que fue uno de los que la piedra por lo visto estaba ahí, existía, pero nadie le había dado nunca. Habían visto una Importancia, piedra, pero bueno, habían visto esa piedra, porque por ahí había una cueva también, en ese sitio Sí. hay una cueva y hay... Pero no, de hecho ahí en la zona esta había un resto de un castillo árabe, Ajá. pero nunca le habían dado importancia. Pero sí que la piedra hace unos años hace ya unos cuantos años se la trajeron al ayuntamiento del pueblo. Claro, pero no por nada en particular. No, por la porque- inscripción, por la rareza de la piedra. Por la rareza de la piedra. La piedra. Y este hombre me estuvo contando eso, que había una cueva que habían encontrado, no sé, ya más cosas así, porque yo ya no te puedo, yo no vivo así en el pueblo. Sí. Pero sí que la he visto la piedra, porque yo soy muy amante de las cosas estas raras. Y la encontraron y está en el ayuntamiento. Bueno, a ver si conseguimos. Sí, a ver si te puedes algún día hacer saber la piedra, que un día que vayas, Claro. que Daniel te la enseñe. Estupendo. Ya sabes, échate encima una linterna y una pala
y recorre las afueras de Alfarnate. Quizá ese tesoro siga estando allí. En todo caso, si no está, será un agradable paseo. Cómo agradable es este pueblecito de la Axarquía. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.